Bien, un saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta transmisión en Facebook Live. Bienvenidos a todos ustedes a este servicio de adoración. En esta mañana meditaremos en Mateo capítulo 11, versículos desde el 7 hasta el 15. Mateo 11, versículos 7 al 15. Y dice así: mientras se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo atacan, o también se puede decir, lo hacen pillaje por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Bien, hermanos, este es un pasaje que tiene varias complicaciones en cuanto a la interpretación, y voy a explicar esas complicaciones a medida que avanzo en el texto. Ustedes habrán notado que he traducido el versículo 12 un poquito distinto a lo que está en nuestras Biblias, y luego voy a explicar por qué he hecho esa diferencia. Entonces, en primer lugar, veamos aquí lo siguiente. En este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando a las multitudes, los que vinieron a preguntarle a Jesús de parte de Juan el Bautista acerca de lo siguiente. Le preguntaron: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Fue la pregunta de Juan el Bautista. Y decíamos la semana pasada que algunos intérpretes tienen dificultades con esto, porque piensan que Juan jamás pudo haber dudado acerca de Jesús como el Mesías. ¿Cómo es que Juan envíe discípulos a preguntarle a Jesús para asegurarse si Jesús era el Mesías o no? Entonces muchos comentaristas tienen temor de decir que Juan el Bautista no sabía todo, y ciertamente tenía ciertas dudas acerca de ese tema, y le envió discípulos a preguntar a Jesús. Y aunque uno quisiera defender al profeta en el sentido de que fue un profeta que jamás dudó, el texto no lo permite, porque el texto dice que Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan: vayan y digan a Juan. Por lo tanto, Jesucristo entiende que Juan es el que hace la pregunta y envía la respuesta por medio de ellos a Juan. Por lo tanto, queda clarísimo en la Sagrada Escritura que Juan tenía esa duda. Juan fue profeta, pero obviamente Mateo no presenta a Juan como alguien que tenía una fe perfecta en todo sentido. Y en ese sentido, Juan nos representa a todos los creyentes en Cristo. Si alguien se pregunta el día de hoy: ¿alguna vez usted como cristiano ha dudado? Y la respuesta es: muchas veces, ¿verdad? Si nuestras respuestas fueran bien honestas, tenemos que decir que varias veces hemos dudado, no solamente acerca de nuestra fe, hemos dudado a veces acerca de si Dios hace lo que dice que puede hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces
pero eso no significa que Juan el Bautista sea una persona endeble, débil y vacilante. Y este pasaje nos revela que Jesús tuvo a Juan el Bautista en una altísima estima. Y para que la multitud, entre los cuales había muchísima gente que había seguido a Juan el Bautista, que habían ido al desierto, hacia el río Jordán, al desierto de Judea, habían ido en multitudes a escuchar al Bautista y muchísimos de ellos a ser bautizados por él. Entonces, con la respuesta que le dio Jesús a los discípulos para que la llevara a Juan, fue una respuesta en términos bien teológicos, bien mesiánicos. Pero los judíos entendían, en general, la Sagrada Escritura. Entonces, Jesús se da cuenta que seguramente en las multitudes había gente que se quedó perpleja con la respuesta, en términos proféticos. Y en este pasaje Jesucristo se dirige a las multitudes para explicarles quién realmente es Juan el Bautista. Y ese es el tema de esta mañana. Jesucristo explica a las multitudes acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y en primer lugar lo hace haciéndole a las multitudes 3 preguntas. Primero les dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa Jesucristo con esto? Para nosotros es un poco raro, ¿no? Creo que nosotros aquí a la caña le llamamos a aquella planta que sirve para hacer caña de azúcar, ¿verdad? Y los que conocen aquí la caña saben que la caña puede ser una planta bien gruesa, bien alta, difícil que la mueva el viento. Pero cuando la Biblia usa aquí la palabra caña, en realidad se refiere a una especie de carrizo que crecía en las orillas de los ríos en el desierto de Judá. Y ciertamente a orillas del río Jordán había cantidad de este carrizo. Este carrizo lo cortaban, lo secaban y a partir de esa cañita hacían plumas para escribir. Además también servía para cosas básicas en la construcción y a veces también cuando era suficientemente gruesa la usaban como bastón. Pero en el desierto esta caña crecía a las orillas del río Jordán hasta 8 metros de altura, pero no era igual que lo que nosotros llamamos bambú, era una caña más delgada. Entonces con ese copo de flores, ese racimo de flores que tiene, era movida por el viento. Era una planta grande pero débil para ser movida por el viento. Entonces, con esta metáfora, Jesús quiere decir a la multitud: cuando ustedes fueron al desierto, ustedes no fueron a escuchar a un hombre débil, ni de un mensaje débil. Eso es como tenemos que entender esta metáfora. Juan no fue un hombre débil, no tuvo un mensaje débil. Y eso lo podemos ver de varias maneras. En primer lugar, Juan estaba encarcelado cuando él mandó a hacer esta pregunta. Y estaba encarcelado por Herodes Antipas. Herodes Antipas había tomado ilegalmente a la mujer de su hermano Herodes Filipo o Herodes Felipe. Y Juan había denunciado esta inmoralidad del gobernante Herodes Antipas. Y la razón por que él estaba en la cárcel fue por la insidiosa actitud de Herodías, la mujer que ilegalmente había tomado a Antipas. Entonces Juan el Bautista, al denunciar este pecado públicamente en Israel, como los profetas siempre hicieron, Juan no es ningún hombre débil ni vacilante. Él predicó fielmente lo que Dios le dio
a predicar. Entonces no salieron al desierto a ver a un hombre débil y vacilante. Y Jesucristo quiere que la multitud tenga claridad sobre esto, que la pregunta que ha hecho Juan no revela debilidad ni vacilación en el mensaje de Juan. En segundo lugar, Jesucristo le pregunta a la multitud: ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Salieron acaso a ver a un hombre con vestido o con ropas finas? Otra vez, Jesucristo les da un shock cognitivo a la multitud, porque la mayoría de judíos, incluidos los expertos en la Biblia judía de ese tiempo, ellos creían que el Mesías iba a venir como un gran rey, conquistador, guerrero, que libertaría a Israel de sus opresores y que haría de Israel una nación grande, poderosa, cabeza de las naciones, como decían las profecías, y entonces sería el pueblo más importante del mundo. Pero Jesús no vino en esos términos. Juan tampoco vino en esos términos. Entonces, ¿quién había apresado a Juan? Herodes Antipas. ¿Dónde estaba Herodes Antipas? En el palacio real. ¿Cómo vestían ellos? Ropas finas y vivían de deleites en el palacio. Por el contrario, Juan el Bautista apareció en el desierto de manera inminente, sin tanta advertencia. Un día amanece y aparece Juan vestido de camello, viviendo la vida dura del desierto, comiendo comida silvestre, miel de abeja y cosas silvestres. Contrariamente a algunos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús les dice a la multitud: en el palacio está Antipas y su gente, el que ha encarcelado a Juan. Juan no es un profeta cortesano. Un profeta cortesano significa un profeta que vivía en el palacio del rey, que era como consejero del rey y que también vivía de los deleites que comían el rey. Juan no era de ese tipo de profetas. Cada rey en Israel tenía sus profetas cortesanos, profetas que generalmente eran como los periodistas de palacio, de gobierno de hoy, que eran ayayeros del gobierno. Bueno, Juan el Bautista no era así. Él estaba en el desierto, vestía como hombre del desierto. Apareció repentinamente, como también apareció Elías en tiempo del famoso e inmoral rey Acab. Entonces ya Jesús, haciéndole pensar en esto a la gente, está preparando la mente de ellos para viajar en el tiempo y pensar en el profeta Elías, perseguido por palacio. Y en manera muy parecida, Acab tenía una esposa que era sacerdotisa de Baal. Ella era de toda esta región de Tiro y Sidón. Y esta Jezabel, la esposa de Acab, hizo que el rey con sus oficiales mataran a muchísimos profetas en Israel. Entonces, Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba vivo. Y tuvo sus dudas, Elías, acerca dónde está Dios hoy. Miren, una mujer extranjera está influyendo en el rey de Israel y tenía 400 profetas de Baal y 400 sacerdotisas de Asherah que comían en el palacio del rey. Y varios profetas muertos, asesinados por el rey. Obviamente aconsejado por Jezabel, esta sacerdotisa extranjera, esposa del rey de Israel. Y Elías tiene unas dudas.
Eso nos cuenta el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y en el capítulo 18 nos cuenta que él se fue al desierto a buscar a Dios. ¿Dónde está Jehová? Se ha ido de Israel. Y Dios en Horeb les da al encuentro. En el camino el profeta se desmaya, se va, camina después que Dios le da carne en el camino y llega a esta cueva de Horeb. Y Dios les da al encuentro y le lanza sus preguntas. En resumen, le dice: ¿qué estás haciendo por Israel? ¿Quién protege hoy día a Israel? Mira, a todos tus profetas han matado, solamente yo quedo. Y Dios, como Cristo le dice aquí a Juan, Jehová le dice a Elías: Elías, no es verdad lo que estás diciendo. Hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. No dudes de mi poder. Yo tengo una propia manera de controlar y dirigir la historia de la humanidad. Parecido se repite aquí en el pasaje de Juan. Juan tiene su duda. Ya les expliqué algo la vez pasada. Él y los profetas del Antiguo Testamento entendían que la venida del Mesías la entendían como una sola venida. Que el Mesías viene y ¡prum!, Dios irrumpe su reinado en el mundo. Así se veía del Antiguo Testamento. La mayoría de profetas vieron así. Pero en realidad, analizando bien las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías, uno se da cuenta que la venida de Cristo iba a ser en 2 etapas. Una primera venida en la encarnación, a predicar el Evangelio, buscar el arrepentimiento, y una segunda venida en juicio. Pero para la mayoría de profetas del Antiguo Testamento parecía que Cristo venía una vez, predicaba e inmediatamente ejecutaba el juicio. Y miren, hermanos, Juan el Bautista, siendo, como dice Cristo, el mayor profeta de todos los profetas, también pertenecía al Antiguo Testamento en esta percepción. También pensaba que Jesús ya había venido, ya había predicado, había hecho milagros, había echado fuera demonios, habían señales de que era muy poderoso, pero no ejecutaba su juicio todavía. El malvado Herodes Antipas seguía en el poder, los romanos seguían en el poder. Entonces, en este sentido, cuando dice Jesús, ¿qué saliste a saber? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Le dicen, no, los que visten bien y comen cosas, potajes exquisitos, están en el palacio. Pero Juan el Bautista está en el desierto. Es un profeta que vive la vida dura del desierto y ya va preparando la mente para que piensen en Elías. Y luego Jesús les hace una tercera pregunta. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que salisteis a ver a un profeta, y a un profeta que es más que profeta. Con esta pregunta el Señor Jesucristo les quiere decir lo siguiente. Este profeta que salisteis a ver en el desierto es un profeta del cual Dios habló en el pasado. Es más, recuerden Lucas, el Evangelio de Lucas pinta a el profeta Juan el Bautista de esta manera. Esto fue un evento donde el Espíritu de Dios vino a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era sacerdote, que estaba oficiando el servicio en ese día. Vino a él y él habló profecía acerca de su propio hijo. Es decir, el Espíritu Santo habló acerca de quién iba a ser este Juan el Bautista. Voy a leerlo, dice así.
y tú, niño, profeta del Altísimo. Este es el título que Dios le da por su espíritu a Juan el Bautista. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Irás delante de la presencia del Señor. Lucas aquí cita las palabras del Espíritu Santo en términos de Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, y anuncia que Juan el Bautista irá delante de la presencia del Señor. La palabra Señor en el Antiguo Testamento, en Elías, da a entender que se trataría de el Señor Jehová Dios, o de un Señor que, no siendo Jehová Dios mismo, sin embargo tiene el mismo señorío de Dios. Esta segunda parte es lo correcto. Ser lo correcto entender es que cuando dice delante del Señor, en realidad Malaquías se refiere que el profeta Elías, que aparecerá antes de la venida del Mesías, él irá delante del Señor, delante de un gran rey. Y si los rabinos entendían bien las Escrituras, tenían que darse cuenta que este profeta Elías que aparecería y que es Juan el Bautista, iría delante de un gran rey. Pero ese gran rey era Cristo. Entonces Lucas ya nos va advirtiendo, el Espíritu de Dios está hablando aquí. Y dice, ¿para qué vendrá este profeta? Para preparar sus caminos, o sea, los caminos del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, del amanecer. Con Cristo amanece el reino de Dios. Y luego dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús al declarar que Juan el Bautista es más que un profeta? Eso es lo que dice el versículo 10. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Cuando Jesús dice que Juan el Bautista es más que un profeta, les está diciendo, miren, Juan el Bautista es aquel profeta de quien el Antiguo Testamento decía que vendrá a anunciar el camino del gran rey, que vendrá a allanar el camino para la entrada del Rey de Gloria, del gran rey. Cuando Cristo identifica a Juan el Bautista como el profeta que anunciará la venida y la presencia del gran rey, Jesucristo concluye que en ese sentido nadie tuvo ese privilegio de Juan el Bautista, de anunciar no solamente la presencia del gran rey, sino de estar presente para ver con sus propios ojos a ese gran rey. Y en ese sentido Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas que han habido en la Santa Escritura. Muy bien. Esto a la multitud habrá sido un shock. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista era el gran profeta, mayor que todos, que está anunciando la presencia del gran rey, entonces Jesucristo es ese gran rey. Y así habría entendido la multitud. Esto es muy importante porque a veces cuando uno no lee la Escritura a profundidad, nos da la impresión que Jesús casi nunca dijo claramente que Él era el Mesías. Y a veces uno se da cuenta que los mismos maestros israelitas tenían ese problema, porque le dijeron, cuando lo apresaron, le dijeron, si tú eres el Cristo, dinos de una vez, no nos tengas en el aire, no nos tengas preocupados, declara de una vez. Cristo lo había dicho de muchas maneras, que Él es el Mesías, el gran rey,
cuya venida los profetas anunciaban. Entonces, cuando Jesús dice que Juan el Bautista es más que un profeta, es el profeta que anuncia la venida del Mesías, claramente Jesús está diciendo: yo soy el Mesías. Al declarar la grandeza de Juan, Jesucristo también declara la grandeza del Mesías. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, vayamos al versículo 11 ahora. Jesús añade más, ya declara que Juan el Bautista es el gran profeta, nadie más como él, porque está anunciando la presencia del gran rey, del Mesías. Cristo está diciendo: él es el gran profeta, tengan claridad que yo soy también el gran rey, el Mesías. Ahora Jesús añade algo más. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué les parece esto? Cualquiera de nosotros aquí en esta reunión esta mañana, que somos discípulos de Cristo, según el propio Jesucristo, por ser miembros del reino de Cristo, Cristo nos declara mayores que Juan el Bautista, más grandes que Juan el Bautista. ¿Qué les parece? Claro, si uno se mira y dice: ¿cómo voy a ser más grande que Juan el Bautista? ¿No? Pero eso es lo que dice Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto entre los nacidos de mujer? En otras palabras, Jesús quiere decir lo siguiente: de toda la humanidad que ha nacido hasta el día de hoy, no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Ni Isaías, ni Jeremías, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo. Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. ¿En qué sentido? En este sentido. El Antiguo Testamento nos va contando, nos va narrando cómo Dios va dirigiendo la historia hacia el juicio final. Entre los inicios de la historia humana hacia el juicio final hay un punto bien alto, un punto llamado clímax, o si quieren un punto de quiebre. En ese punto más alto, en ese punto de quiebre, debía venir el Mesías. Y en ese punto más elevado de la profecía, de la venida del Mesías, aparece Juan, anunciando la venida del Mesías y presenciando la venida del Mesías. Es el profeta con quien se cierra toda la revelación del Antiguo Testamento. De manera que Juan el Bautista está como con un pie culminando el Antiguo Testamento y con el otro pie bien pegadito ahí, iniciando el Nuevo Testamento. Está en el punto mayor, máximo de la revelación. Ahí donde dice Lucas que amanece la aurora del reino de Dios. Por eso dice Jesús que Juan es el mayor de todos los profetas y nadie más grande que él en ese sentido ha nacido entre los profetas. Pero eso obviamente a los que escuchaban les causaba un problema. ¿Y qué pasa con nosotros? Que estamos en el reino que nos has dicho que tú has inaugurado, Jesús. Y Jesús, dejando las alturas
donde pone a Juan como que desciende a sus discípulos y les dice ahora, miren, pero hay algo más que debo decirles. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Bueno, el Nuevo Testamento habla de esto en varias partes. Habla de aquel inmenso privilegio que tienen aquellos que hemos nacido en este tiempo que Cristo ha venido, en esta parte de la historia. Esta es la última parte de la historia humana. Desde que vino Cristo, la historia va avanzando progresivamente hacia el juicio final de parte de Dios, en el cual Cristo es el gran juez. Esta historia va avanzando bastante. Y los que son creyentes en Cristo Jesús, a quienes Cristo varias veces los llama los pequeñitos, los apóstoles son llamados pequeñitos, porque así nos ve el mundo. Ah, tú eres de alguna iglesia, ah, sí, de ese grupito por ahí que hacen palmas, que dicen aleluyas, ¿no? Hasta hoy los creyentes son vistos como no solamente como los pequeñitos en tamaño, en términos cajamarquinos, muy cariñosos, pero bien insultantes a la vez, somos los gafitos de la sociedad, ¿verdad? Ah, esos pobrecitos evangélicos no saben lo que hacen. Bueno, hay que tolerarlos, pues, ¿no? Porque finalmente el evangelio es para los ignorantes, para los pequeños, para los que no saben leer, o a las justas saben leer, o de alguna manera se dejan engañar, ¿verdad? Eso no es nada nuevo para nosotros, ¿no? Y Jesús dice, muy bien, el más pequeño, el discípulo de Cristo más humilde, el que se cree que no vale nada en este mundo, pero es discípulo de Cristo, ese, imagínense ustedes, es más grande que Juan el Bautista, siendo el más grande de los profetas. Entonces, la grandeza sublime de los que pertenecen al reino de los cielos no es por mérito propio nuestro. Es una grandeza sublime porque Cristo es el gran Rey. Porque Cristo ya es el gran juez de la historia de este mundo. Pero un día será reconocido por toda la gente, incluso los que lo clavaron en la cruz, como el Rey y Señor más grande de la tierra. Ese es nuestro Cristo. De manera que los cristianos no tienen que ser gente orgullosa que anda por aquí y por allá con el pecho alto, como que son los mejores del mundo. No, eso no es nuestra labor. Pero sí tenemos la claridad y la seguridad de que pertenecemos a un reino que va creciendo y a un rey que en ese tiempo extiende la mano a toda la gente y le dice, bienvenidos a mi reino. Solamente tienen que tener fe, no tienen que saber manejar la espada ni carros armados, tienen que tener fe en mí. En Cristo, cada creyente es considerado por el gran Rey como una persona grande en su reino. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, el versículo 12, entonces nos anuncia así Jesucristo. Yo soy el gran Rey, dice Jesús. Y cualquier discípulo mío, el más pequeñito, es alguien grande, sublime, más que Juan el Bautista. Esto no excluye a Juan del reino. Juan está en el reino. Pero los creyentes en Cristo Jesús vienen a ser discípulos del reino por el llamado mismo de Cristo. Y luego Cristo añade esto, dice así: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los saquean. En el Evangelio de Mateo, este versículo 12 del capítulo 11 es el más difícil de entender. Y tengo que informarles que aquí los intérpretes se dividen en varios grupos, pero hay dos grupos grandes. Hay los que piensan que aquí se debe leer así:
de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente entran aquellos que creen en Cristo en este reino. O sea, tratan de suavizar el texto. Pero otra vez, analizando bien los términos originales del texto, el texto es claro. Jesucristo está hablando aquí en términos negativos de la actitud de los que no creen en Cristo. Cristo está diciendo que de los días de Juan, aunque el reino ha sido anunciado por Juan y ha sido inaugurado por Cristo, este reino ya sufre la violencia de aquellos que lo atacan de diferentes maneras. Y las evidencias son clarísimas. El contexto inmediato de esto, miren, ¿dónde estaba Juan en este momento? Estaba en la cárcel. Pasaron unos días y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Fue decapitado. ¿Verdad? Jesucristo tuvo que emigrar desde el Jordán e inmediatamente irse a Galilea. Estaba siendo perseguido. Cuando él nació, Herodes no se puso en la plaza de armas, se convocó a la gente, hizo una gran fiesta, invitó a un gran grupo musical y que la gente haga palmas por la venida de Cristo. No fue así. Lo persiguió para matarlo. Tuvo que huir a Egipto Jesucristo, ¿verdad? La violencia está presente ahí. La idea de conquistar este reino, de arrancarlo y saquearlo y desaparecerlo, estaba muy en la mente y corazón de los judíos que perseguían a Cristo, en alianza con los romanos. Y finalmente, el contexto posterior. ¿Cómo murió el gran rey del reino de los cielos, Jesucristo? Murió de una muerte tranquila, un ataque al corazón, y cerró sus ojos y nunca más los abrió. No fue así, ¿verdad? Y podemos seguir preguntando más. Inmediatamente a la muerte de Jesucristo, los apóstoles fueron perseguidos. Es clarísimo entonces que no debemos quitar a la fuerza el texto. Jesucristo anuncia ya que la gente debe darse cuenta que este reino, que es un reino de paz, con Cristo que es el príncipe de paz, es un reino que es atacado violentamente. Lo es así en el mundo el día de hoy, en diferentes partes del mundo. Lo es así también en nuestros medios de formas muy disimuladas. Pero hablar de Cristo y de su reino y de su mensaje y de su invitación a creer en Él para salvación no es una cosa tan simple. Y hay a veces en algunos países persecuciones muy abiertas y en otros persecuciones hasta muy chistosas aparentemente, ¿no? Ustedes han escuchado decir a gente, ¿no? Cuando se reúnen a veces entre propios familiares, ¿no? Y en nuestras familias no todos pues son creyentes, ¿verdad? Entonces algunos dicen, miren, para llevar la fiesta en paz, escuchen esos términos, para llevar la fiesta en paz, en esta mesa, no se habla ni de política ni de religión. ¿Han escuchado ustedes ese dicho, verdad? Pueden hablar de cualquier otra cosa completamente tonta o completamente inteligente, pero menos de Cristo. Bueno, eso a mí no me hace ninguna gracia, en realidad. Me lo han dicho varias veces. Una vez en Edimburgo, Escocia, nos invitó una amiga de España, era mi compañera de estudios de inglés. Estábamos estudiando inglés en la Universidad de Edimburgo y hicimos amistad durante esos 4 meses y nos invitó a la casa junto con mi esposa Esthercita. Y su esposo era físico, estaba haciendo su postdoctorado en física teórica en la Universidad de Edimburgo. Y justamente también se llamaba Elías. Y nos dice, a la entrada nomás, ya esta chica española le había contado que nosotros éramos protestantes, ¿no? Y pues ellos en España mayormente son católicos, ¿no? Y nos dijo el físico, miren, muy bienvenidos a nuestra casa, y etcétera, ¿no? Pero aquí, de plano les quiero decir que no vamos a hablar de religión.
Bueno, uno está invitado por alguien más o menos desconocido, de otra cultura, y uno tiene que ser respetuoso también, ¿no? Nos sentamos en la sala, no pasó ni media hora y el físico comenzó a hacer preguntas de religión. O sea, a veces es una manera de hablar. No siempre la gente sigue esta regla, sino que hay una sensitividad general que nos enseñan desde el colegio, eso de tener en cuenta al otro y no discutir cosas que supuestamente nos dividen, ¿no? Pero inventamos otras cosas que nos dividen. Pero lo interesante es que no pasó ni media hora y estuvimos muy metidos en cuestiones de filosofía, de historia y de Jesucristo. Y bueno, tuvimos que hablarle claramente de Jesucristo. Y al final terminamos la cena en paz con agradecimiento de parte de ellos y de nosotros. Entonces, gracias a Dios que, aunque el reino sufre violencia, eso no nos asusta a los cristianos, no nos intimida, nos da oportunidades para hablar del Evangelio de Jesucristo. Es más, Herodes, los fariseos, los escribas atacaban duramente a Jesucristo. Hasta le decían: tú eres hijo del diablo, eres príncipe de los demonios, el príncipe de los diablos te ayuda a ti. Se lo dijeron en su propia cara a Jesús. Herodes Antipas estaba a punto de asesinar a Juan, que ya lo tenía encarcelado. Las fuerzas del mal querían atacar a Jesús. Recuerden este endemoniado en la región de Gadara, que no quería que Jesús pasara por sus caminos, y le sale al encuentro y le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús? O sea, las fuerzas del mal y las fuerzas políticas presentes en Israel conflagraban contra Jesús, y esto era completamente profético. El Salmo capítulo 2 lo describe claramente. Todas las naciones y poderes y poderosos se unieron a una contra tu ungido. O sea, ningún cristiano tiene que ser tan descuidado que no se dé cuenta que hay una militancia general contra el Evangelio que tiene muchas manifestaciones, frente a las cuales Jesús nos dijo que tenemos que ser mansos como palomas, o sencillos como palomas, y prudentes como serpientes. Y luego, en el versículo 13, Jesús les dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, este es el Elías que había de venir. Los profetas y la ley es una manera de decir todo el Antiguo Testamento concluye en Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todo el Antiguo Testamento habló hasta Juan. Esta frase la toma el escritor de Hebreos y dice: en los tiempos pasados Dios habló de muchas maneras. Es como decir, desde los antiguos profetas hasta Juan, de muchas maneras. Pero ahora les habla por aquel que es el Verbo de Dios, por Jesucristo. Jesucristo, con él se inicia un nuevo período de revelación, el período final de la historia humana, de la revelación. Entonces, Juan el Bautista aquí es puesto como el último de los profetas del Antiguo Testamento, como el Elías que había de venir. Entonces Jesús le dice: ya les expliqué, este Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Si están dispuestos a creer eso, entonces también tendrán que saber que yo soy el Mesías, que toda la ley y los profetas profetizaron. Es una declaración implícita de parte de Jesucristo. Muy bien. Entonces, si estáis dispuestos a aceptarlo, Él es el Elías
Jesús está diciendo, creer que yo soy el Mesías implica tener fe. Es un desafío a la fe. Porque obviamente, si usted hubiese sido judío y hubiese leído el Antiguo Testamento diciendo que cuando Cristo viniera, va a haber predicación, va a haber milagros, va a haber señales, pero va a haber juicio contra los malos, que se acabará la maldad y los malos. Y usted ve que Jesucristo recorre calles y aldeas y caseríos y ciudades, y los malos siguen en pie, como decimos en el Perú, vivitos y coleando, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo puede ser el Mesías él? Lo mismo podríamos decir el día de hoy. Jesucristo es declarado en el Nuevo Testamento como alguien que ha sido exaltado hasta lo sumo, que tiene el máximo poder, que gobierna el mundo, pero el mundo pareciera que se cae a pedazos por todo lado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este Mesías haya hablado la verdad y que tenga el poder que dice que tiene? Se necesita fe en dos sentidos. Se necesita fe para creer que este Cristo tiene tanta paciencia que aún a nosotros nos permite hacer cosas malas todavía, ¿verdad? ¿Quién de nosotros aquí es totalmente bueno? 100% bueno. Bueno, nadie somos perfectamente buenos, ¿verdad? Nos tiene tanta paciencia. Algunos nos han tenido paciencia por 30 años, por 40 años. A otros por 80 años. Entonces, a veces la gente duda. No creo que Jesucristo haya dicho la verdad. Miren cuántos niños se mueren al año. Miren cuánta gente inocente murió anoche en Tumbes y en Guayaquil, Ecuador, con este terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Bueno, se necesita fe. En primer lugar, para creer que lo que Cristo ha dicho es verdad. Y en segundo lugar, para creer que la venida de Cristo finalmente todavía la aguardamos para su juicio. Y que estamos en un periodo de inmensa gracia, en la cual Cristo, de una manera generosa, nos ofrece su evangelio y su palabra. Finalmente, en el versículo 15, Jesús termina con esta frase que Mateo la va a repetir varias veces en adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Miren, si tenían duda quién es Juan, ya se lo he aclarado. Él es el profeta más grande. Con él concluye la revelación del Antiguo Testamento. Él anunció al gran rey, yo soy ese gran rey, dice Jesucristo. La fe tiene que ser puesta en mí para entrar en el reino de los cielos. Ese es mi mensaje, dice Jesús, usando a Juan el Bautista. De manera que todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos tendrá que creer en mi mensaje. Y ese mensaje de Cristo el día de hoy es el mismo. ¿Quiere usted pertenecer al reino de los cielos? ¿Ser discípulo de Cristo? Necesitamos fe en Jesucristo. Podemos concluir diciendo 3 cosas claras. Primero, la mayor grandeza de un discípulo de Cristo, que está por encima de la grandeza de Juan, no es una comparación entre individuos, no es una comparación entre discípulos de Cristo y cristianos o creyentes del Antiguo Testamento, no. Es una comparación de 2 grandes épocas. La época del Antiguo Testamento, que hablaba de sombras y cosas que habían de venir respecto al Mesías, y la época del Nuevo Testamento, donde Cristo, la lumbrera de Dios, está entre nosotros. Es una comparación de ser hijos de Dios que pertenecen a 2 épocas grandes, siendo la más gloriosa la del Nuevo Testamento. En segundo lugar, podemos decir que si Jesús trae consigo esta era del cumplimiento del Antiguo Testamento, entonces Juan
es el más grande de los profetas porque está en el punto de quiebre donde amanece la aurora del reino de los cielos y Cristo es ahora el gran rey. Entonces, si todas las profecías se cumplen en el punto de inflexión para el Antiguo Testamento, Juan es el más grande de los profetas antiguos. Pero como la época del Nuevo Testamento es más gloriosa, cualquier miembro del reino de los cielos de esta época es comparativamente, por pertenecer a una época gloriosa, mucho más grande que Juan, y así lo considera Jesús. Es un gran privilegio que nos tiene que dar humildad, que nuestro Cristo haya declarado que cada uno de nosotros, siendo como somos por la fe en Él, nos declara grandes en su reino. Y finalmente, ser ciudadano del reino de Cristo es empezar a vivir y creer estas grandes promesas del Antiguo Testamento. Es a través de la iglesia de Cristo que Dios ofrece salvación al mundo. No hay ninguna otra organización que predique a Cristo como Salvador, excepto la iglesia de Él. Por eso es que, y aquí coincidimos protestantes y católicos, fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Eso no quiere decir que la iglesia es la que salva. Lo que quiere decir es que la única manera de tener salvación es creer en Cristo y hacerse miembro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Porque fuera de la iglesia o fuera de unión con Cristo no hay posibilidad alguna de ser salvo. De manera que Mateo nos llama a cada uno de nosotros a hacerse miembros de su iglesia, a hacerse miembros de su reino. Y entonces nos considerará como más grandes que Juan el Bautista. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, creyendo que Cristo murió por nosotros y viviendo según el mensaje de Cristo. ¿Quién hace esto posible? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos puede regenerar y nos hace nacer de nuevo para ser miembros del reino de este gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Oramos que Dios haga esto posible en cada uno de nosotros, que a partir de hoy podamos ser también miembros de este reino de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.